A pesar de que, como veis, el día está nublado y estamos en una zona donde la vegetación está acostumbrada a la sequía, o mejor dicho, está preparada para evitar la pérdida de agua, este año la sequía está siendo larga e intensa. Incluso esas plantas que comentábamos ya más preparadas, que acordaros otras veces que os hemos hablado del tamaño de las hojas, de las protecciones, están utilizando unas estrategias para poder soportar este periodo sin agua. Como las plantas pierden humedad por las hojas a través de la transpiración, una forma que tienen de evitar gran pérdida de la humedad es precisamente reduciendo la superficie. ¿Cómo lo pueden hacer de una forma sencilla? Pues sencillamente, en lugar de estar horizontales, recibiendo todo el sol de mediodía, lo que hacen es descolgarlas y quedarían las hojas un poco como, acordaros como las tienen los eucaliptos. Bueno, pues este árbol, el almez, hace esto, pasa de tener sus hojas horizontales a descolgarlas, y así que a mediodía en verano van a recibir menos sol directo. Seguirá teniendo luz porque aprovechará sobre todo cuando el sol está bajo, pero la pérdida de humedad que va a tener es menor. Las plantas necesitan la luz del sol para hacer la función clorofílica y también necesitan agua y CO2. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, cuando en verano falta agua, las plantas tienen un exceso de energía, de sol. Una de las formas que tienen de poder evitar este exceso, como ya que no se pueden desconectar ni desenchufar, sencillamente tener un pigmento que hace de filtro y hace que la intensidad de la luz que recae sobre los cloroplastos sea inferior. Si os fijáis, esto es un boj que está estresado y esto es un boj de un color verde normal. ¿Veis la diferencia de color que hay? Cuando llueva lo suficiente, este boj volverá a tener el color verde. Ahora la pregunta es, si los dos están tan cerca, ¿por qué sencillamente no tienen el mismo color? Bueno, pues eso lo tenemos que explicar a través del suelo. El suelo, cuando son suelos finos, escasos, como ocurre en esta zona, porque están sobre zonas rocosas, tiene diferentes espesores. Cuanto más espesor tiene, más posibilidad de retener agua, y cuanto más fino es, antes se deseca y antes nota los efectos de la sequía. Bueno, pues es lo que ocurre aquí. Plantas que están muy juntas, hay que pensar que estas son las ramas, a lo mejor la planta está 1 metro más allá, resulta que tienen diferente acceso al agua. La que ha tenido un acceso normal sigue manteniendo su color verde, mientras que la que tiene escasez de agua sencillamente está desarrollando esta estrategia para, de alguna forma, desenchufarse de la luz. Este cambio en la coloración lo podemos ver en otras plantas como el romero. Aquí tenéis una planta de romero, está en un suelo más o menos horizontal, junto a una cuneta, parece que no ha tenido problemas de sequía, y fijaros el color que tiene. Vamos a cortar una ramilla y vamos a ver ahora la comparación con una planta que esté estresada, que fijaros lo cerca que está, pero está en una situación totalmente diferente. Luego sí, ¿veis la diferencia de color? Esta no está muerta aún, las hojas tienen aún cierto grado de flexibilidad, pero fijaros la diferencia tan grande de color. La única diferencia que hemos hecho, las precipitaciones son las mismas, pero esta planta no tiene suelo y la anterior, esta de color verde más natural, más lozana, es precisamente la que tenía mayor cantidad de suelo y por lo tanto de humedad. Una estrategia mucho más drástica es esta. Si yo por las hojas pierdo gran cantidad de humedad, pero resulta que soy un ambiente muy luminoso y con muy poca agua, ¿qué hago? Pues sencillamente me desembarazo de las hojas que menos van a funcionar o son más viejas. Y es lo que hace, por ejemplo, este arbolillo, el cornicabra. Como veis, va perdiendo hojas y en algunos casos puede llegar incluso a perder la totalidad de las hojas. ¿Qué ocurre? Esto es un árbol caducifolio, en los que de hoja perenne, como por ejemplo la coscoja, va a ocurrir algo parecido. En muchos casos, en cuanto llueve y antes del otoño, volverán a tener hoja. En este ejemplar se ve que solamente se han quedado las hojas en las últimas hojas, las que estaban más cerca de la yema, y fijaros esto de aquí, son flores. Si os fijáis en la parte de color verde más claro, es lo que ha rebrotado, pues aprovechando una mínima lluvia que cayó hace unos días. Esta planta florecerá cuando estamos en otoño. Esta planta suele florecer siempre en primavera. ¿Qué ha ocurrido? Muy sencillo. Está utilizando las hojas ya que tenía preparadas para la primavera, y a la vez de las hojas como preformadas tenía también las flores. Al abrir estas yemas, ¿qué ha ocurrido? Sencillamente van las hojas con las flores.